Hola y bienvenidos nuevamente a Código que Transforma. Hoy avanzamos en nuestro curso de programación con un tema muy importante: las sentencias de control. Hasta ahora hemos cubierto lo fundamental en la sintaxis y variables, y ahora aprenderemos a tomar decisiones y repetir tareas en nuestro código. Este conocimiento nos permitirá escribir programas más versátiles y dinámicos. En este video exploraremos los condicionales if, elif y else, que nos ayudarán a ejecutar diferentes acciones según ciertas condiciones. También veremos los bucles for y while para realizar acciones repetitivas de manera sencilla. Además, aprenderemos comandos como break, continue y pass que nos permiten controlar el flujo de nuestros bucles. A lo largo del video haremos ejemplos prácticos para que veas cómo aplicar estos conceptos. Acompáñame y comencemos. En el video anterior ya vimos cómo crear variables, cómo operar con ellos y cómo utilizar las funciones de entrada y salida para crear programas que interactúen con el usuario. Al final de ese video creamos dos programas sencillos como práctica. Si aún no has visto ese video, te recomiendo que lo veas. En la descripción te dejaré el enlace. Esos programas que hicimos están bien, sin embargo tienen una ejecución lo cual yo llamo plana. Digo plana porque durante el programa no hay manera de tomar decisiones que permita cambiar el flujo dependiendo de una condición. Por ejemplo, si en este programa, después que se pide el nombre y la edad, quisiera mostrar un mensaje indicando si la persona es mayor de edad o no, así como está, no tengo forma de hacerlo. Por acá debería haber un mecanismo que permita comparar la edad ingresada con un valor para determinar si el usuario es mayor de edad o no. Entonces, el objetivo de hoy es darte esa herramienta para lograrlo. Y esto se logra mediante las estructuras de control. Lo primero que veremos de él son los condicionales. Estos son if, elif y else. Los condicionales nos permiten tomar decisiones en el código en función de una condición. Si se cumple, ejecutamos un bloque de código; si no, podemos ejecutar algo diferente. Esto lo logramos con el if. Su estructura básica es la siguiente: colocamos if, posteriormente la condición, finalmente dos puntos para decir que ese es el fin de esa condición o evaluar, y debajo, indentado, el bloque de código que se ejecutará. Ese bloque de código se ejecutará si la condición se cumple. Es importante la indentación. La indentación es como un nivel jerárquico, el cual indica a quién pertenecen esas instrucciones. En este caso, las instrucciones que van por acá indican que pertenece al if y solo se ejecutarán si la condición que está acá se cumple. Veámoslo con algo más práctico. Voy a comentar esto que está acá y coloquemos valores reales. Creemos una variable llamada number de valor, digamos 5. Luego acá abajo colocamos if number es mayor a 0, dos puntos, imprimimos número positivo. Si lo corremos, notamos que nos imprime el texto número positivo. Esto es así porque la condición que tengo acá se está preguntando si number o la variable number es mayor a 0. En este caso, como number es 5, al cumplirse la condición, imprimimos este texto. Ahora, notemos qué pasa si a number le coloco un número negativo. Por ejemplo, menos 5. Lo volvemos a correr y fíjense que no muestra nada. Esto es así porque la evaluación de la condición dio como resultado falso. Hacer menos 5 menor a 0 no cumple con esa condición. Eso está bien, ya que estamos evaluando una condición y dependiendo de nuestras necesidades podríamos dejarlo así. Pero a mí me gustaría mostrar un mensaje indicando que el número es negativo si esa condición no se cumple. Para ello nos valemos del else. El else es como la opción a ejecutarse si la condición que está arriba no se cumple.
y debe colocarse después del if de la siguiente forma. Al mismo nivel del if, colocamos else, dos puntos, y las instrucciones que se van a ejecutar si entramos acá, ¿no? Número negativo. Ahora probamos esto y vemos que ahora sí se muestra el texto si la condición o la evaluación de la condición arriba en el if no se cumple. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Un if para evaluar una condición. Si se cumple muestra esto, si no se cumple muestra esto. Perfecto. Ya podemos discernir entre saber si un número es positivo o negativo. Sin embargo, creo que hay una evaluación que nos está faltando. Fíjense qué pasaría si digo que number es 0. Si lo inicializo con 0. Lo corro y me dice número negativo. Analicemos esto y veamos por qué nos aparece el número negativo. Notemos que la condición del if es si number es mayor a 0, excluyendo la posibilidad de que fuese igual. Es decir, esto es verdadero si number es mayor a 0 sin incluirlo. En este caso, nos mostraría que 0 es un número negativo, que tampoco es cierto. Para resolver esto, podemos hacer if anidados. Los if anidados nos permiten evaluar más situaciones una debajo de otra, de tal forma que si una se cumple, se excluyen las otras evaluaciones subsiguientes. Veamos cómo incluir esto. Debajo del if, colocamos el if. Y colocamos la condición a evaluar. Number igual a 0. El número es 0. Fíjense que el if también debe llevar una condición. Acá la atención es de forma jerárquica. Primero se evalúa este if. Si no cumple con la condición, se evalúa la siguiente. Y por último, si ninguna de las condiciones se cumple, entramos en el else. El orden jerárquico es importante tomarlo en cuenta, porque si hay evaluaciones en las que exista la posibilidad de que se cumplan ambas, se ejecutará el bloque de instrucciones que se evalúe primero. Entiendo que esto no debería pasar, ya que sería un error de lógica del programador, pero deben tomarlo en cuenta. Veamos primero que esto se esté cumpliendo. Si corremos el programa, vemos que el número nos muestra, o el mensaje que nos muestra es el número es 0. Pero veamos lo que le estoy comentando sobre el nivel jerárquico de evaluación. Supongamos que yo coloque aquí number mayor o igual a 0. Quiere decir que esta vez, en esta evaluación, sí estamos incluyendo el 0. Esto implica que cuando se evalúe aquí, él va a entrar en esta condición, a ejecutarse este código y posteriormente va a excluir las siguientes. Veamos qué pasa. Fíjense que nos muestra número positivo. Volvamos a lo que teníamos anteriormente y tenemos nuestro código perfecto. Quiero acotar que la utilización de el if y else es opcional. Fíjense que al inicio hicimos una sola evaluación con if. La utilización de ellos dependerá de los requerimientos de nuestro programa. Por ejemplo, si para realizar nuestro programa nos exige mostrar el texto solo si number es positivo, estas dos opciones acá no deberíamos colocarlas, o no haría falta colocarlas. Bien, esto es todo con los condicionales. Supongo que ya estás imaginando cómo resolver la duda en el programa del nombre y edad. Si ya tienes una idea de cómo hacerlo, házmelo saber con un comentario. Ahora pasemos a la sentencia de repetición. También conocida como bucles. Los bucles nos permiten repetir una acción varias veces sin tener que escribir el mismo código repetidamente. Primero déjame comentar esto por acá arriba, para que no nos interrumpa. Y déjame colocarte un ejemplo de por qué es importante el uso de la sentencia de repetición. Supongamos que queremos imprimir los números de 0 al 10. De la forma en que conocemos hasta ahora es colocar la función print 11 veces para imprimir cada valor. Por ejemplo, print 0, print
1 y así sucesivamente hasta el print 10. Quizás esto no es un problema si son 11 números, pero si fuesen 1000, tendríamos todo un programa con 1000 líneas de código solo para imprimir los números. Para este tipo de casos, y mucho más complejo, tenemos las sentencias de repetición. Iniciemos con el for. El for nos permite iterar un objeto como una lista de valores, extrayendo cada valor unitariamente. La palabra iterar significa repetir una acción o proceso. La estructura es la siguiente. Comentemos acá y vayamos a la estructura. Iniciamos con el for. Luego una variable que recibirá cada valor del objeto iterable, en este caso podría ser i. Posteriormente la palabra in. Y finalmente el objeto iterable. En este caso estoy usando la función range. Finalizamos esa línea de instrucción del for con 2 puntos. Y dentro de él lo que se va a ejecutar. En este caso usamos la función range para permitir generar una lista de 11 valores, desde 0 al 10. Cada uno de esos valores lo vamos a imprimir acá. ¿De qué forma? Cada valor que se genera acá en este range, que sería algo como esto, una lista con los valores de esta forma. Él va a tomar cada uno de estos valores, por ejemplo el 0 se lo va a asignar a 1 y lo imprime. Posteriormente, cuando termina de destacar, regresa al inicio y toma el 1, lo imprime, y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Imprimamos esto para ver qué ocurre. Y fíjense que imprimimos los valores del 0 al 10. No es obligatorio usar siempre esta función para generar una lista de valores. Nosotros podríamos tener nuestra propia lista de valores y mostrarla. Por ejemplo, una lista de frutas. For fruta in manzana, pera, fresa, e imprimimos fruta. Lo corremos y fíjense que nos muestran cada uno de los elementos de esa lista. Acá hemos utilizado una lista. Esta es una estructura de datos que aún no hemos visto, pero era necesario utilizar para explicar el for, ya que el for está estrechamente atado a listas iterables. En la próxima clase veremos estas estructuras de datos. La próxima sentencia de repetición a estudiar es el while. El while nos permite repetir código sin utilizar un objeto iterable, sino mediante una condición. Es muy parecido a la evaluación de if, solo que lo que está dentro del while se repetirá mientras la condición se cumpla. La estructura básica es la siguiente. Colocamos la palabra while, luego la condición y cerramos con 2 puntos. Debajo, el código que se va a ejecutar. Veámoslo con un código real. Creamos una variable llamada counter igual 0 y mientras counter sea menor a 5 vamos a imprimir el valor de counter. Posteriormente a counter lo aumentamos en 1. Esto lo corremos y nos muestra los valores del 0 al 4. ¿De 0 al 4 por qué? Porque el while está condicionando que esto se va a repetir mientras counter sea menor a 5. Fíjense que a diferencia del for, con while no sabemos de antemano cuántas veces se va a repetir instrucciones que están dentro de él.
ya que eso dependerá de la condición evaluada. Y hay otra cosa muy importante en el while. Las variables que intervienen en la evaluación deben cambiar dentro del bucle. Si no, tendríamos un bucle infinito que nunca termina. Por ejemplo, la variable context está cambiando aquí adentro sumándose en 1. Si esto no pasara, counter siempre sería 0 y esta condición nunca dejaría de cumplirse. Veamos un ejemplo acá. Comentamos esto aquí, lo corremos y fíjense que comienza a mostrarse puro 0. El programa no terminaba. Tuve que forzar el cerrado presionando control C. Entonces, cuando usen un bucle while, deben procurar que las variables que están dentro de la evaluación cambien. Si no, podríamos tener un bucle infinito. Comentemos acá para continuar. Perfecto. Ahora cerremos estudiando algunos controles de flujo usados dentro de la sentencia de repetición. Estos son break, continue y pass. Vamos a utilizar este for que está acá. Pero dentro vamos a colocar una evaluación con if y es igual a 5. Ahora, veamos primero el break. Entonces, si esa condición se cumple, vamos a utilizar o vamos a colocar un break. El break lo que va a hacer es sacarme del for. Entonces, cuando la condición se cumpla, me saldré del for. Para este caso, entonces solo se mostrarán los números de 0 al 4. Vamos a correrlo para probarlo. Corremos, fíjense, de 0 al 4. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando i llegó a ser 5, entro acá y el break sencillamente me sacó del for. Ahora probemos qué pasa con el continue. El continue no me saca del for, sino de la iteración. Es decir, cuando consigue eso allí, él hace que la iteración de ese valor se vaya nuevamente hacia arriba. Entonces, cuando se cumpla la condición, lo que va a ocurrir es que el bloque que está aquí abajo no se va a ejecutar. En este caso, se mostrarán los números del 0 al 10, pero obviando el número 5. Confirmémoslo. Fíjense acá, 0, 4, luego salta al 6 hasta el 10. Entonces el continuo no me saca del for, pero sí me saca de la iteración, ¿ok? Obviando lo que continúa aquí abajo. Y finalmente tenemos el pass. El pass realmente no hace nada en el código. Fíjense que si lo corremos, me va a mostrar todos los valores, incluyendo el 5. Entonces dirás, ¿para qué es útil el pass? Bueno, realmente es útil si queremos dejar una estructura vacía que aún no sabemos o no hemos definido su lógica. Por ejemplo, si yo quiero evaluar o hacer algo, si if es igual a 5, pero aún no sé qué es lo que debo hacer, yo puedo colocar el pass para dejar eso allí como una forma visual de saber que iba algo. No lo puedo dejar así, de esta forma, me dará error. Fíjense que me dará error de indentación porque él supone que el if debe tener algo interno. Entonces, si queremos dejar esta estructura de evaluación acá y aún no sabemos qué vamos a hacer, colocamos pass. Bien, con esto hemos terminado los conceptos. ¿Qué les parece si hacemos unos ejercicios? Vengamos acá, abrimos un nuevo archivo y hagamos el siguiente programa. Escribe un programa que reciba 5 números del usuario y determine cuántos son positivos y cuántos son negativos y cuántos ceros. Entonces, primero coloquemos como un counter para cada uno. Counter post para los positivos, counter net para los negativos y counter sí
para los ceros. Posteriormente hacemos un for de i con el rango de 0 a 5. De esta manera nos permite repetir esto 5 veces. Y le preguntamos al usuario number input, ingresa un número. Ok, entonces para cada iteración vamos a preguntar un número y hacemos la evaluación que hicimos en el ejercicio o en la explicación. Si number es mayor a 0, el counter positivo lo sumamos en 1. El if number es igual a 0, counter 0 igual, le sumamos 1. Y por último, si no hay ninguno de esos, el counter negativo le sumamos 1. Después que hace toda la corrida, lo imprimimos. Positivos, counter de positivo. Negativos, counter negativos. Y print ceros, counter 0. Perfecto. Vamos a correr esto. Primero limpiemos esto acá y lo corremos. Ingrese un número. 6 menos 10, 0, 35, menos 8. Fíjense, hubieron 2 positivos, 2 negativos y un 0. Cerremos con otro ejercicio. Abrimos un nuevo archivo acá. Y el ejercicio es el siguiente. Fija un número secreto en el código y pide al usuario que adivine cuál es. El programa debe indicar si el número ingresado es mayor o menor que el número secreto y finalizar cuando el usuario acierte. Entonces lo primero que hacemos acá es definir el número secreto. Supongamos 7. Le podemos dar un mensaje de bienvenida. Bienvenido al juego de adivinanza. Tienes que adivinar un número entre el 1 y 10. Bien, posteriormente vamos a crear una variable llamada intentos en none. None es vacío, sin nada. Entonces, mientras attempt no sea igual a número secreto, secret number, vamos a preguntar ese nombre. Entonces le pedimos al usuario, adivina el número. Esa información la va a ser pasada como entero y la va a guardar la variable attempt. Posteriormente, si attempt es menor a números a secret number, imprimimos el número es más alto. En caso contrario, si attempt es mayor
a secret number, el número es más bajo. Y cuando termine el ciclo o las repeticiones del for, imprimimos felicitaciones. Adivinaste. Bien, acá no estamos tratando números de intento. Sencillamente estamos asumiendo que en algún momento el usuario va a adivinar. Como no son muchos números, del 1 al 10, y le estamos dando una pista de si está más alto o más bajo, es muy probable que lo adivine. Entonces, con esto creo que es suficiente. Si quisieses agregarle un número de intento, por ejemplo, que solamente puede intentarlo 2 veces, te lo dejo a ti como tarea. Probamos esto acá y nos dice, bueno, 5, el número es más alto. Vamos a poner 9, es más bajo. 8, más bajo. Perfecto. 7, felicitaciones, adivinaste. Muy bien, con esto hemos terminado el video de hoy. Espero le haya sido de su agrado. No olviden activar la campanita y suscribirse para poder seguir recibiendo más videos como estos. Dale like si te gustó para que lleguen muchos más compañeros y más amigos. Hasta pronto, muchas gracias.